está en la línea telefónica y le agradezco mucho que me tome la llamada la senadora Beatriz Paredes. Senadora, ¿qué momento tan especial, tan intenso, tan retador estamos viviendo en México, senadora? Hablar en pocos minutos sobre esto, sin duda es complicado, pero para abrir la conversación, dígame, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace? ¿Cómo define este México la senadora Beatriz Paredes de el 2023? Pues esencialmente como un México vivo, como un México que recupera sus deseos de participación en todos los niveles, y qué importante que eso se exprese, que eso se manifieste, porque hay un conjunto de conquistas sociales que no se deben desmerecer, de espacios políticos ganados a través del tiempo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, el debate democrático, y esto es fundamental que esté vigente. Un México vivo. Mucho se ha dicho y lo vemos a diario, la polarización en la que se va ubicando el pueblo de México. Bajo mi punto de vista, y quizá coincida usted, senadora Beatriz Paredes, es peligroso porque vamos perdiendo el centro, pues, donde es posible encontrar más equilibrios para evitar excesos. Mi pregunta sería, ¿cómo aproximarnos a un mayor equilibrio? ¿Cómo alejarnos del riesgo que implica convivir en una sociedad polarizada? A mí me parece esencial el diálogo. Creo que es fundamental no perder la capacidad de escuchar al otro, a la otra. Todos tienen parte de la razón. No hay una verdad única. Los países de un solo hombre, de una sola verdad, los países totalitarios, siempre han fracasado en la historia, han tenido grandes deudas sociales a través del tiempo. Escuchar, saber, reconocer que la diferencia no necesariamente significa confrontación es un instrumento muy valioso. No hay que perder la capacidad de dialogar y de convivir entre diferentes. La convivencia entre mayorías y minorías es consustancial a la democracia. La veíamos hace unos días precisamente en su intervención en el Senado con el tema del Plan B, asumiendo que probablemente, y como sucedió, no iban a cambiar mucho las cosas, pero dejar su punto de vista, dejar el posicionamiento para que se tomara en cuenta, y precisamente creo, lo entiendo ahora perfectamente, para no quedarse callada y por lo menos externar un punto de vista, y digo por lo menos entre comillas. Mire, yo creo en el poder legislativo, creo en la capacidad de construir consensos, creo en la posibilidad de que el discurso aporte reflexiones, comunique, convoque a dialogar. Creo también que la sociedad mexicana es muy heterogénea, es un mosaico, que todos merecen estar representados, que las mayorías desde luego tienen el peso específico que les da la gente, que hay que reconocerlo, y que también hay que reconocer el peso que tienen las minorías y otros grupos sociales, y que la historia es dinámica. Hemos sido mayorías en algún momento quienes hemos militado en el PRI, estamos ahora en otra condición. Entonces la historia no es inamovible, no es estática. Por eso me parece que siempre hay que actuar constructivamente. Ahora, ante el Plan B, le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia expresar su posicionamiento a partir de lo que señala la Constitución General de la República. No es un posicionamiento político. Esto es fundamental que la sociedad tenga claro. Tienen la obligación de actuar como lo señalan las leyes. En el caso del Poder Legislativo,
teníamos la obligación de expresar nuestra opinión política y desde luego de votar como nuestro juicio y nuestra conciencia lo señalara. Por eso también intervine. Senadora, tenemos un ejecutivo centralizado en las decisiones de una persona, un legislativo cooptado y un poder judicial amenazado, vituperado desde el poder, donde una de sus integrantes se mantiene con todo cinismo, y lo digo yo, y desfachatez. Una presidenta atacada ferozmente, pero pareciera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única isla, la única esperanza que tenemos para que se mantenga la separación de poderes y se haga justicia. Yo no sería tan contundente en las afirmaciones. No sería tan contundente porque el poder legislativo y el poder judicial son colegiados, estimada Soledad. No es que el poder legislativo esté subordinado o sumiso, es que la mayoría de Morena en el poder legislativo obedece verticalmente al presidente de la República con una posición acrítica. Estoy segura que muchos legisladores de Morena no coinciden en cuestiones de fondo con algunas de las iniciativas que se presentan, pero no se atreven a disentir. Por eso es tan delicado el momento que estamos viviendo, porque parece que se pretende reeditar la subordinación del poder a través de una mayoría mecánica y acrítica. Entonces, no es el poder legislativo, es el rol de la mayoría de Morena. La sociedad tendrá que meditar si en 2024 quiere un poder subordinado a la misma divisa partidaria del presidente de la República que se elija. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, también el poder es colegiado, porque la presidenta de la Suprema Corte, en este caso la ministra Piña, a quien le expreso mi solidaridad, mi respeto y mi admiración, tiene que tomar sus decisiones en el marco del poder judicial que está integrado por 11 ministros. Entonces no es tan sencillo hacer afirmaciones categóricas. Uh-huh. El poder legislativo y el poder judicial son poderes colegiados y cada quien, cada ministro, cada ministra, como cada legislador, cada legisladora, tienen que asumir su responsabilidad. Solo el poder ejecutivo es unitario y es dramático por eso que haya una actitud centralizante, centralizadora, que incluso minimiza el peso del gabinete y de los secretarios o secretarias que deberían estar especializados en su materia y asumir con responsabilidad los temas que les corresponden. Híjole, senadora, es que encuentro su disposición y su madurez política incuestionable, pero siento que no hay del otro lado una recepción del mismo nivel, pero comentario al margen y de mi parte. ¿Usted por qué quiere ser primero candidata y después presidenta de México, Beatriz Paredes? Porque creo que en este momento México nos requiere a todos y a todas quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos, de aprender de este país. Creo que México nos demanda, porque estamos viviendo momentos inéditos, muy complejos. Yo pienso como usted que hay que reformar el poder, que hay que evitar el centralismo. Soy una convencida federalista, soy una convencida de la capacidad de los estados y de las regiones. Creo en la capacidad de las instituciones, me duele mucho el deterioro institucional, la destrucción institucional. Creo que se ha hecho trizas al sistema de salud, es incomprensible el desabasto de medicinas en las pequeñas clínicas, el que no haya los medicamentos para
los niños, el que muchas vacunas no se estén aplicando. En fin, no quiero hacer un rosario de las dificultades y de la problemática, pero me parece que todos debemos estar al servicio de México en un momento tan complejo y que no se debe permitir una regresión autoritaria. ¿Se debe mantener la alianza entre los partidos PRI, PAN, PRD por lo menos? Creo que es conveniente una alianza para ser mucho más competitivos en la elección de 2024. El PRI ciertamente pareciera que tiene muchas vidas y así ha logrado mantenerse por décadas, pero ahora su presidente se aferra al cargo. ¿Debe dejar la presidencia Alito Moreno, Beatriz Paredes? Mire, los estatutos del PRI son muy claros. Yo no me subo a la controversia, a la polémica sobre la permanencia o no de ningún presidente del partido, ni en este momento ni en otro. Creo que los estatutos son muy claros y lo que hay que hacer es cumplirlos. Uh-huh. Viene usted a Sonora este lunes. ¿Qué mensaje trae a los sonorenses? Primero, que para mí sí, Sonora es querida y es tierra consentida. Tengo una gran admiración a las sonorenses y a los sonorenses. De mis figuras emblemáticas, históricas, son dos sonorenses, el general Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. De mis personajes entrañables en la vida es otro sonorense, Luis Donaldo Colosio. Fue muy amiga suya, fue muy amiga de Colosio, ¿verdad usted, senadora? Tuve oportunidad de conocerlo, sí, de estar cerca de él, y soy amiga de sus amigos y le tengo un gran cariño a su familia, y pues para mí es un honor que me hayan invitado el día del aniversario del PRI al estado en donde nació su fundador, el fundador del Partido Nacional Revolucionario. Entonces estaré por Sonora con mucho gusto, con mucho cariño, con gran admiración también por los campesinos sonorenses tan ejemplares y desde luego con admiración y amistad con los yaquis y los mayos.